Estudiando la primera carta de Pablo a Timoteo. Entonces voy a pedirle que abren sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 3, verso 14 en adelante. Bien. Algunas Biblias llevan un título, dice el misterio de la piedad. Amén. Algunas Biblias llevan algún título ahí, dice el misterio de la piedad. Y en realidad son 3 versículos lo que vamos a ver hoy, pero siempre es bueno entrar al contexto. A partir del capítulo 2, Pablo ha comenzado a hablar, primero, capítulo 1. Capítulo 1 habla, Pablo da instrucciones a Timoteo en cuanto a cómo debe ser la sana doctrina en la iglesia, o en qué consiste, y por qué él tiene que hacer defensa de esa sana doctrina. Si Pablo enfatiza esto en Timoteo, de que él tiene que hacer defensa de la sana doctrina, y le explica qué es la sana doctrina, es porque había un peligro. ¿Cuál era ese peligro? De que una falsa doctrina se estaba introduciendo a la iglesia. Y parte de esa falsa doctrina, había personajes, no solamente hombres, sino también había mujeres que estaban trayendo una mala enseñanza y sobre todo estaban rompiendo el orden dentro de la iglesia. En ese contexto es que Pablo dice, las mujeres callen en la iglesia, no en el sentido de que nunca no deberían de hablar, no, sino en el contexto porque esas mujeres estaban trayendo una falsa enseñanza. ¿Amén? Ahora, del capítulo 2 al capítulo 3 vamos a ver instrucciones que Pablo va a dar a Timoteo en cuanto al orden en la iglesia. Por eso es que hemos visto que en el capítulo 2 le ha recalcado cuál es la función de las mujeres, cuál es la función de los varones y cómo es que los varones que se estaban quedando de alguna manera, ¿no? Algunos líderes les ha dicho a ustedes, comiencen a orar, ¿no? Comiencen a asumir su rol, por así decirlo, ¿no? Y ya a partir del capítulo 3 ha sido más específico todavía. Ha dado los famosos requisitos, dicen algunos, decimos nosotros las características de un pastor. Eso lo hemos visto del verso 1 al capítulo 3, del verso 1 al 7 hemos visto. En tu Biblia quizás dice requisitos de los obispos, ¿no? Y con la palabra obispos, traducción actual, pastor, anciano, supervisor, líder, el que guía, el que vela. Ahí hace una referencia a ellos, ¿no? Cómo es que deben ser las características de cada uno de ellos. ¿Por qué decimos no requisitos? Porque no es que todo aquel que cumple estos requisitos entonces ya puede ser pastor. El pastorado es un llamado dado por Dios. Pero todo aquel que es llamado debe de cumplir estas características. Bueno, me dejo entender, ¿no? Pero en realidad toda la iglesia, todo cristiano maduro, todo servidor es llamado a cumplir con estas características. Todo cristiano maduro es llamado a ser marido de una sola mujer. Todo cristiano maduro es llamado a ser sobrio, prudente, hospedador. Entonces esta no debe ser característica nada más del pastor, debe ser característica de ¿quién? De toda la iglesia, ¿no? De todo cristiano maduro. Del verso 8 al 13 que vimos la semana pasada, nos está hablando ya los requisitos o las características de ¿quiénes? De los diáconos, ¿no? ¿Y quiénes eran los diáconos? Los diáconos eran aquellos servidores, siervos, que ayudaban, apoyaban, colaboraban con la función pastoral, con la función en el primer instante, con la función de los discípulos. Vimos el origen de los diáconos, ¿no? En Hechos capítulo 6, cómo es que los discípulos se paran frente a la iglesia y le dicen, no es correcto que nosotros dejemos la palabra y la oración para estar atendiendo las mesas. No es porque veían un trabajo menor, sino porque ellos entendían que tenían una responsabilidad de alimentar en el sentido espiritual, llevando la palabra y en orar por la iglesia. Y como eran más de 3,000, definitivamente estos 12 no se abastecían. Entonces levantan a ¿cuántos diáconos? ¿Se acuerdan? 7, 5, 7, ¿no? 7 varones llenos del Espíritu Santo, dice, llenos de la palabra. Y dentro de los cuales estaba Esteban, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, el origen de los diáconos, los que servían a las mesas, los que ayudan, hoy en día podríamos decir, los que ayudaban en la parte logística, en la parte que quizás, hoy en día podríamos hablar incluso los que apoyan en la alabanza, los que apoyan con los teams, con los kits, todo servidor que colabora en el trabajo pastoral. De tal manera que vemos que la iglesia no es responsabilidad. Si bien es cierto, el crecimiento lo da Dios, pero la iglesia no es crecimiento de la iglesia no es responsabilidad solamente de un hombre, del pastor, sino es de todo un equipo. ¿Y por qué no decir de toda la iglesia? Amén.
porque todos somos llamados a ser servidores. Dicho eso, mis hermanos, ahora Pablo le va a dar unas cuantas instrucciones en cuanto al famoso misterio de la piedad. Verso 14, mira lo que dice. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Oramos. Amado Dios, te doy gracias esta noche, Señor, por traernos a este lugar y queremos escudriñar tu palabra, Señor. Quita todo estorbo, todo aquello que interrumpe, Señor, el comprendimiento y la recepción de tu palabra, Señor. Haz de nuestros corazones dispuestos a querer ser ministrados, Señor. Háblanos esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Cuando dice esto te escribo, hace referencia a todo lo que ya he escribido y lo que va a seguir escribiendo, ¿no? Hace referencia a todo lo que ya he escrito y a todo lo que todavía falta por escribir. Entonces hace referencia a la carta en sí. Entonces lo que le está diciendo, todo esto te he escrito y va a seguir escribiendo, aunque tenía la esperanza, dice, de ir, ¿qué? De ir a verlo, ¿no? Tenía esa esperanza de ir a ver, ¿no? A Timoteo. Entonces, Pablo deseaba definitivamente ver a Timoteo personalmente. Le ha encomendado el pastorado de la iglesia. ¿Dónde estaba Timoteo en este instante cuando lo está escribiendo? Timoteo ha ido a resolver estos asuntos a la iglesia que estaba en Éfeso, ¿correcto? Entonces Pablo está en su corazón, tiene poder ir a donde Timoteo, pero por diferentes situaciones se cree que él no podía ir aún. Pero es interesante que ve necesario, más allá del afecto de ir y estar con él, si se llegó a dar o no, es otro asunto, es otra historia, pero él ve necesario enviarle esta carta llena de instrucciones. Y dijo alguien, cuando de pronto hay instrucciones, depende de dos elementos, del que lo da y del que lo recibe. Hay una responsabilidad de parte de Pablo de dar estas instrucciones a Timoteo, porque el que está siendo inspirado por el Espíritu Santo, el que de alguna manera está siendo usado por Dios para dar cada una de estas instrucciones en el nombre de Dios, de tal manera que esto ha pasado a formar parte de la palabra de Dios y hoy en día lo tomamos como tal nosotros, es de Pablo. Pero por otro lado, para que esto pueda ser efectivo en la iglesia de Éfeso, para que esto pueda ser efectivo y realmente se cumpla el objetivo, es responsabilidad de ¿quién? De Timoteo. Primero, de ser receptivo ¿a qué? A la instrucción. Y muchas veces el ser humano cree ya saberlo todo. Por lo general el ser humano, digo el ser humano en general, ya, todavía no estoy hablando del cristiano, el ser humano en general cree ya saberlo todo y no quiere ser enseñado. Y como que de pronto se ve menos si alguien más viene y le enseña. ¿Te ha pasado o has visto algún tipo de persona así, con esa característica alguna vez? ¿Por qué las esposas miren a los esposos? Ya ves, dice. Todos de alguna manera, mis hermanos, vamos a aprender. Y todos, por ejemplo, ¿alguna vez has sido nuevo en un trabajo? Imagínate de que tú eres el más bravo en tu trabajo. Te despiden y ahora vas a ir a un nuevo trabajo. Otro rubro. Y de pronto tú eres alguien ya que tiene 40 y pico, vamos a decir. Pero en el otro rubro hay un muchacho como supervisor de 23 años. Y te quiere dar instrucciones. No digas, ¿no? Porque tu corazón como que se resiste un poco, ¿no? Se va como que a resistir. Yo les digo porque a mí, a modo de paréntesis, ¿no? Yo terminé la universidad a los 22 años y conseguí un trabajo a esa edad, 22, 23 años más o menos. Y de arranque el dueño de la empresa me puso como ingeniero de producción, pero tenía dentro de los maestros ahí de los operarios a un hombre de 65 años. Toda su vida él había sido maestro. Ahora, dale instrucciones a ese hombre. Trató de hacerme la vida imposible. ¿Por qué? Pero en el fondo había un orgullo ahí de que no quería recibir instrucciones. Mis hermanos, eso es en el mundo. Pero en la iglesia, en las cosas del Señor, a eso se le llama orden.
El orden no es que uno sea más que el otro. El orden lo establece muchas veces ¿quién? El Señor. El Señor dice que instituye sus ministros. A algunos pastores, a otro maestro, a otro evangelista. El Señor mismo dice en el libro de Efesios, ¿no? Capítulo 4, 11, si no me equivoco, 10, dice que Él mismo constituyó, ¿no? Eso se llama orden. Es por eso que en el libro de Efesios, capítulo 5, dice someteos unos a otros. En el sentido no de que te sujetes y te pongas por debajo, no, en el sentido de que cada quien cumpla su función. Un equipo de fútbol. Si el defensa quiere ser lo que quiere y quiere estar siempre en la punta, está rompiendo el orden establecido, porque él ha sido llamado ¿para qué? Para defensa. Y si el arquero quiere estar en la media cancha, todo, no se trata de lo que él quiere, se trata de en qué lugar se le ha colocado. Y en la iglesia el DT es Dios. Y Dios es el que nos coloca en cada una de nuestras funciones. Entonces, pero para eso Dios nos da instrucciones. ¿Y dónde están esas instrucciones? ¿Acaso no hemos leído o vamos a leer cuando dice que la palabra es útil para qué? Para instruir. ¿Y qué es lo que está haciendo Pablo con Timoteo? Lo está instruyendo. Y eso es por eso que vemos que dice, aunque Pablo tiene unas ganas de ir a verlo, pero reprime un poco sus ganas y le dice, pero mientras tanto te escribo esto. Entonces ahora queda ya en la responsabilidad de Timoteo si lo llegó a aplicar o no lo llegó a aplicar. Si colocó como diáconos a sus amigotes o colocó como diáconos a aquellas personas que realmente cumplían con estas características. Si levantó y oró por pastores que tenían estas características o de pronto colocó lo que él creía. Entonces, mis hermanos, en las cosas del Señor tenemos que tener ese temor de Dios. Eso se llama orden. Amén. Entonces dice, te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Mira, dice 15, para que si tardo, hay una posibilidad de tardar. Dice, para que si tardo, ¿qué dice? Sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. O sea, estas instrucciones básicamente es para que Timoteo los aplique a la casa de Dios. Definitivamente está hablando de la iglesia que él está pastoreando, ¿no? De tal manera que Timoteo no va a pastorear la iglesia de acuerdo a su propio criterio, o como le enseñó su mamá. Va a pastorear la iglesia de acuerdo al criterio de ¿quién? De Dios, dada por Pablo, y en este caso nosotros decimos de Dios, dada que está plasmado en la palabra. Entonces dice para que sepas cómo conducirte, y decíamos que esta palabra conducirte es similar a cuando dice, pues si no gobernare bien su casa, ¿cómo gobernará la iglesia? Estas ambas palabras tienen mucho que ver con el famoso timón de un barco. ¿Cómo conducir un barco? Entonces, de alguna manera, es para saber timonear el barco. Pero recordando que el barco no le pertenece al capitán. El barco tiene un dueño. ¿Y ese dueño quién es? El Señor. Entonces, Él tiene que ser conducirte, porque dice, para que sepas cómo conducirte, no le dice en tu casa, sino en la casa de ¿quién? De Dios. Entendiendo, Timoteo tiene que entender que la iglesia le pertenece al Señor, que las vidas que está ministrando son del Señor. Entonces, en ese sentido voy a decir, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Y aquí viene un verso que es muy conocido, pero también tergiversado por la iglesia católica. ¿Por qué lo voy a decir? Mira, está hablando, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, ¿qué dice? Que es la iglesia del Dios viviente. Está haciendo un énfasis, ¿no? La casa de Dios, que es la asamblea, es el conjunto de hermanos. Eres tú, ¿de quién? Del Dios viviente, que le pertenece al Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte, y le da acá una característica a la iglesia. La iglesia no solamente, es decir, tú o nosotros, no solamente somos la casa del Señor, donde mora la presencia de Dios, donde tiene que transmitirse la verdad de Dios, el amor de Dios, sino también dice somos columna y ¿qué? Baluarte de la verdad. ¿Y qué es una columna y qué es un baluarte? Cuando dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, es simplemente entender qué era una columna y qué era un baluarte.
Una columna es un pilar, ¿no? Normalmente en las ciudades, toda ciudad en aquel entonces, o también construcciones, tenían pilares. Hoy en día quizás llamamos columna, le llamamos hoy en día, ¿no? Las construcciones. Pero normalmente ahí las ciudades tenían sus columnas. Y estas columnas de alguna manera sostenían la estructura, físicamente hablando. Pero también en estas columnas muchas veces se exhibían o se publicaban los decretos a la ciudad, donde es mucho más fácil ver una publicación sobre una columna, porque tenían características de ser altas y fuertes. Entonces, mis hermanos, nosotros como iglesia, que somos columna y baluarte de la verdad, somos llamados a publicar ¿qué? La verdad, a mostrar la verdad, a exhibir la verdad. Mas no somos llamados a crear la verdad. Como paréntesis, la Iglesia Católica malentiende este texto al decir, la Iglesia es columna y baluarte de la verdad, de tal manera ellos piensan que ellos y su magisterio, incluido el Papa, son los que determinan qué es verdad. No, la verdad ya fue dada por Dios, inspirado por el Espíritu Santo en hombres que Dios llamó. Y esa verdad ya está escrita. La Iglesia, es decir, en otras palabras, nosotros no creamos verdad, exhibimos la verdad. Mientras que la Iglesia Católica puede sacar dogmas y dogmas a través de la historia, voy a decir así, incluso que se contradicen con la Biblia y dicen, no, es que la Iglesia somos columna y baluarte de la verdad. Nosotros somos, de alguna manera, generadores de verdad, que Dios inspiró al Papa y todo, y habló y dio el dogma. Mis hermanos, eso no es así. Dice que la profecía más segura ya ha sido revelada, y está aquí. Aquí no hay engaño. La palabra de Dios es infalible. El hombre es falible. De tal manera que el Papa, su magisterio, todo eso a través de la historia se puede equivocar y se han equivocado. Pero en la palabra de Dios no hay error. Entonces ya no hay nada que agregarle a la palabra de Dios. Nuestra función es publicar la verdad. Si tú escuchas por ahí, tengo una nueva revelación, ten cuidado. Es mucho mejor decir, escrito está. Está en la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, dice que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Me quedé en el verso 15, ¿no? Dice, para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ahora, lo que está diciendo Pablo es que en esto no hay discusión en cuanto al misterio de la piedad. Y va a describir brevemente, va a resumir brevemente cuál es este misterio de la piedad. Misterio era aquello que, con mecanismos humanos, vamos a llamarlo así, tú no podías encontrarlo o descubrirlo. Un misterio es algo que estaba oculto, pero ya fue revelado. Hay muchas cosas que el mismo pueblo judío no lo entendía del todo, pero que de alguna manera estaba escondido, vamos a llamarlo así, desde el Antiguo Testamento. A nosotros lo llamamos sombras, por ejemplo, del Evangelio. Estaban ahí los principios de Dios, las promesas de Dios, pero con corazón de hombre, con ese corazón duro, orgulloso, muchas veces no era entendido. Por eso que el judío muchas veces tergiversó la palabra de Dios, mas no la comprendió, menos la cumplió. Pero cuando Dios viene, por eso que Hebreos 1:2 dice, ¿no?, que en el principio Dios habló a través de los profetas, a través de sus padres, pero en los posteriores tiempos hablaba a través de ¿quién? Del Hijo. Viene Jesús y de alguna manera se entiende todo, porque Cristo viene a ser el cumplimiento de cada una de las cosas que quizás no lo entendieron del todo en su momento. Sacrificios que ellos hacían y no lo entendían del todo, pensaban, se quedaban con el sacrificio, no entendían a qué apuntaba ese sacrificio. Promesas que, por ejemplo, ¿no? El que menos se acuerda, ¿qué le prometió Dios a Abraham, por ejemplo? Hay más de una promesa, ¿no? Tierra, el famoso Canaán, ¿no?, la tierra prometida, hijo, pueblo, descendencia, ¿no? Entonces, multitud como las arenas del mar y todo lo demás.
Y si nosotros lo vemos así tan literal, decimos, ya, Padre fue Padre de multitudes, ya, pero la mayor promesa que Él le dio no fue esa. La mayor promesa es cuando le dice, y en tu simiente, singular, no plural, serán benditas todas las familias de la tierra. ¿A qué simiente hacía referencia a Dios? ¿A Isaac? ¿A Jacob? Cristo, dice Pablo, lo explica en el libro de Gálatas, ese es Cristo, porque en Cristo son benditas todas las familias, no de Israel, sino de la tierra. Y ese misterio que no se lograba entender, Dios llama a Pablito, le revela y dice, este es el misterio, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, en Cristo son un solo pueblo. El Evangelio para la humanidad, no solamente para un pueblo determinado. Ese es el misterio. El misterio es que tú, siendo un gentil, siendo un pecador, al igual que yo, por la fe en Cristo podemos ser salvos y ahora somos hijos de Dios. Y fue revelado por el mismo Señor Jesucristo y anunciado por sus discípulos y, por qué no decir, por el apóstol Pablo. Ese es el misterio. Entonces Pablo ahora dice, cuando dice, ¿no? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. O sea, no debe haber ninguna controversia, no debe ser de esto, no, ahí hay una controversia, no. Sino lo que Dios ha hecho en Cristo, lo que Dios ha revelado en Cristo es algo que debería de quedar claro para la iglesia. De quién eres tú y qué eres ahora en Cristo debe quedar claro para el cristiano. Si alguien viene y te hace preguntar, ¿tú crees en Cristo? Sí. ¿Vas a ir al cielo? No sé, tal vez primero hay purgatorio. No, tienes que tenerla clara. ¿Vas a ir al cielo? Si estás en Cristo, amén. ¿Eres hijo de Dios? Amén. O sea, eso es algo que tienes que tenerlo como convicción. Porque en Cristo no solamente eres salvo, eres justificado, santificado, regenerado, adoptado, redimido. Y hay muchas cosas que en Cristo nosotros de alguna manera por su gracia y misericordia somos. Y todo eso que Cristo ha hecho, ese es el misterio de la piedad. Pero para eso tuvo que haber un acto. Cristo tuvo que dar el primer paso. Y ahora Pablo va a pasar a describir un poco, dice, ¿no? Dios fue, que dice, manifestado en carne. Aquí está haciendo alusión cuando dice Dios fue manifestado en carne. Está hablando de Jesús, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo se hizo carne y moró entre nosotros, dice, lleno de gracia y verdad, como el unigénito Hijo del Padre. Ese es Jesús. Entonces cuando dice el misterio, mis hermanos, ese misterio de la piedad comienza con lo que Jesús hizo. Se hizo carne, se hizo hombre como tú y como yo. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado justificado en el Espíritu. Y es interesante porque este misterio o esta declaración que está haciendo Pablo lo vemos de alguna manera en el bautismo, por ejemplo. Si tenemos el texto, creo, Mateo capítulo 3, verso 16. Sí, por ejemplo, cuando Jesús es bautizado, mira lo que dice el texto. Y Jesús, después que fue bautizado, Jesús está siendo bautizado como hombre, ¿no? Un hombre más viene donde Juan y le dice, bautízame, y Juan como que se resiste, y dice, bautízame para que se cumpla todo lo justo, ¿no? Y todo lo demás. Entonces dice, Jesús después de que fue bautizado, dice, subió luego del agua y he aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. ¿Quién lo vio? Jesús, ¿ya? Y venía sobre él, y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo. Eso no lo dijo un hombre, eso lo dijo el mismo Dios. Y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien tengo deleite, en quien no hay pecado, quien lo iba a cumplir todo, el que no tiene, el santo, el puro, el justo, el único justo. Eso fue declarado por el mismo Dios. Jesús como hombre, no es que Jesús como Dios, sino Jesús como hombre en ese instante está siendo declarado por el mismo Dios como Él, que es, dice, en quien tengo complacencia, el justo. Justicia es lo que es correcto a los ojos de Dios. ¿Quién es el justo? ¿Quién es el juez?
lo que es agradable a los ojos de Dios. Entonces, mis hermanos, tengo un texto más, si no me equivoco. Continúa, Gisela. Gisela, ¿estás ahí? Ya, 1 Pedro, mira lo que dice 1 Pedro. Porque también Cristo, dice, padeció una sola vez por los pecados. Es justo, dice, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Nuevamente ahí vemos muerto en la carne, muerto como hombre. Jesús fue hombre y fue a la cruz, y dice, fue vivificado, muerto en la carne. Perdón, mis apuntes se me borró. Seguimos. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Aquí está haciendo alusión a Jesucristo en la cruz. Entonces, esta verdad del cual está hablando Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, cuando fue manifestado en carne y justificado en el Espíritu, lo vemos en diferentes etapas del ministerio de Jesús, en su bautismo, pero también lo vemos en su muerte, ¿no? Dice, porque también Cristo padeció, está hablando de la muerte, una vez por los pecados, cuando fue a la cruz, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, muerto como hombre, pero vivificado en el Espíritu. Hechos 2:32, si lo tenemos ahí, Gisela, ¿sí, no? Pablo, Hechos 2:32 es Pedro, dando testimonio sobre Jesús. Pedro lleno del Espíritu Santo, por cierto, Hechos 2, cuando comienza la iglesia, después del derramamiento del Espíritu Santo. Mira lo que dice. A este Jesús que dice, resucitó, pero previo a eso está hablando de Cristo crucificado. Entonces ahora dice, a este que ustedes han crucificado, incluso le dice. Pero ahora en el 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos somos, ¿qué dice? Testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto sobre vosotros, pues, lo que veis, oís. Entonces Pedro está explicando que a ese Cristo a quien tenían ellos frescos, 50 días después nada más de que Cristo había sido crucificado, a él, dice, resucitó ¿quién? El Padre. Entonces, mis hermanos, podríamos pasar toda la noche viendo evidencias de cómo es que se manifestó Jesús como hombre, o mostró al Padre hecho hombre, hecho carne, y cómo es que fue vivificado en el Espíritu. También dice, volviendo al texto de 1 Timoteo, dice, ¿no? En ese mismo pasaje, el 15, dice, 16, e indiscutible grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu. ¿Qué más dice? Visto de los ángeles. Es decir, los ángeles fueron testigos de su nacimiento, vamos a decirlo así, ¿no? De su tiempo en la tierra, incluso, ¿no? De su ministerio en la tierra, desde su nacimiento hasta su resurrección, ¿no? Entonces, y hubo muchas ocasiones donde vamos a ver la presencia de estos ángeles en la vida de Jesús, ¿no? Uno de ellos es en la tentación. Marcos capítulo 1, verso 13, dice, no sé si lo tenemos ahí, sí, ¿no? Dice, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado, ¿por quién? Por Satanás. Y estaban con las fieras, ¿y quiénes? Los ángeles. Y los ángeles servían. Los ángeles fueron testigos de todo ese momento en el que Jesús estaba siendo tentado. Pregunto, si los ángeles conocían a Jesús, ¿no? Y Satanás está viniendo, y ya no quisiera repasar cada uno de las 3 tentaciones de Satanás a Jesús, ¿no? Los ángeles sabían que Jesús es el Hijo de ¿quién? De Dios, pero ahora hecho hombre, y los ángeles están expectantes para ver si cede o no cede a la tentación. Y resultó que no cedió a la tentación. Los ángeles han estado ahí presenciando. En Getsemaní, cuando Jesús está siendo probado, como hombre, él está clamando y orando a Dios. Mira lo que dice Lucas 22:41. Y él se apartó de ellos, a distancia de ellos, de sus apóstoles, de sus discípulos, se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Eso dice aproximadamente entre 50 y 40 metros, ¿no? No más.
depende de la fuerza, ¿no? Un tiro de piedra, pero ellos medían las distancias de alguna manera con ese tipo de mecanismos, ¿no? Entonces no eran tan exactos. Entonces aproximadamente entre 40 a 50 metros se aparta él de los discípulos, y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué dice? Oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice, y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Para fortalecerle. Me pongo por un momento en el rol de ángel. Imagínate, el ángel sabe quién es el hijo de quién. De Dios. Y el ángel está presenciando, no sé, no logro entenderlo del todo, porque está presenciando al hijo de Dios ahí clamando como hombre, sudando, no dice sangre, sino como gotas de sangre, dice otro de los evangelios, sufriendo, ¿no? Pero él pudo haber hecho el atajo. Es el hijo de Dios, es Dios. Pero al mismo tiempo él sabe que delante de él, después de ir a la cruz, hay un gozo puesto delante de él, como dice el autor de Hebreos, que él menospreció la cruz por el gozo que estaba delante de él. ¿Y qué es ese gozo? Tú aquí sentado, salvo. Porque él sabía que gracias a ese sacrificio, tú y yo seríamos salvos. Ese sacrificio no iba a ser en vano. Él no está yendo a la cruz diciendo: qué miedo, Padre, perdóname por lo mal que me porté, y ahora por favor perdóname la cruz. No está diciendo esto. Pero al mismo tiempo está en ese instante que sabe que va a ser doloroso, donde va a cargar el pecado de la humanidad, donde por cuestión, no sé si de segundos o milisegundos, pero por un instante el Padre le va a dar la espalda y él va a ser maldito. No por su propia responsabilidad, sino porque va a cargar con nuestros pecados. Y es por eso que va a decir luego más adelante: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios no puede convivir con el pecado, y él estaba cargando tu pecado. Y el ángel ahí tiene ese privilegio de ¿qué? De fortalecerlo, sabiendo que el que está orando ahí es mucho más fuerte que él. Pero este ángel tiene ese privilegio de fortalecerlo. ¿Cuánta razón entonces tiene Pablo cuando dice que de alguna manera el misterio de la piedad, Cristo hecho hombre o Dios hecho hombre, es una muestra de ese misterio de la piedad, es parte de ese misterio? Dios se hizo hombre, fue justificado en el Espíritu, fue aprobado por el mismo Dios, pero también fue presenciado, atestiguado ¿por qué? Por los ángeles. Y continúa diciendo el siguiente: predicado a los gentiles. Ahora, ese misterio, ese Dios hecho hombre y justificado, vivificado, glorificado del Espíritu, eso es lo que Pablo estaba predicando. Ese es el Evangelio. Dios, el Hijo de Dios hecho hombre, pero luego exaltado. Y eso es lo que Pablo está predicando aquí a todos. Ahí dice: predicado a los gentiles y creído en el mundo. Aclaración: no dice creído por todo el mundo, porque no todos creían. Pero sí dice que fue creído en el mundo, en el sentido que no solamente ese mensaje fue predicado a los judíos y creído por algunos judíos, no, fue predicado a los gentiles. ¿Y cuál es la mayor prueba de esta predicación a los gentiles? Mismo Pablo, pues. Por eso estaba en la cárcel. Por eso en más de una ocasión fue flagelado, en más de una ocasión fue apedreado, y casi, o pensando que estaba muerto, lo sacaron fuera de la ciudad. Por eso es que va a ser azotado 40 azotes menos 1, es decir, 39. Por eso es que va a quedar náufrago. Y por la predicación de ese evangelio, todos los demás discípulos de alguna manera van a morir como mártires, significa atestiguando de Cristo. Esteban fue uno de los primeros que está predicando de Cristo y le están cayendo las piedras por esa misma verdad de que Dios se hizo hombre y que hasta los ángeles lo sabían. Y Pablo está diciendo: esto ha sido predicado a todos los gentiles y ha sido creído en el mundo. Y muchos ya habían creído. Para ese instante en que Pablo está escribiendo, ya muchos habían creído.
Y sabías, ¿no? Pablo predicó la muerte y la resurrección de Cristo. Y eso es algo importante que debemos entender como cristianos, mis hermanos. A veces predicamos solamente la muerte de Jesús en la cruz, pero resulta que Jesús no se quedó en la cruz, menos en la tumba. El evangelio completo es predicar la muerte y resurrección de Cristo y la resurrección de Cristo, porque en Él está nuestra esperanza. Así como Él resucitó, ha prometido ¿qué? Llevarnos, resucitarnos. De lo contrario, si nosotros olvidamos o ignoramos esta verdad, entonces en tu mente tienes un Dios muerto que fue a la cruz y fue derrotado. No, Él venció en la cruz. Y ahora cuando Pablo está hablando, ¿qué tiene que ver con todo lo que Pablo ha dicho? Porque no solamente el evangelio, la sana doctrina va a llegar porque de pronto los siervos de Dios son correctos. Esa es una parte. El siervo de Dios, diácono, pastor, quien sea, tiene que cumplir su función y cumplir con cada una de las características que Dios ha determinado. Tiene que vivir una vida de santidad, de integridad, para resumirlo. Pero también tiene que tener claro cuál es el misterio, cuál es el verdadero evangelio. Tú no vas a salvar a nadie porque eres correctito o moralmente aceptable o mejor que otro. Tú no vas a salvar a nadie porque de pronto tienes buenos valores. Pero también lo otro incompleto sería, yo me sé toda la doctrina, yo sé el misterio de la piedad, conozco el evangelio al revés y al derecho, pero mi vida discrepa mucho de lo que digo, saber. Las dos cosas son importantes. Mis hermanos, tu vida de santidad es importante para que el evangelio pueda fluir, pero también entender y conocer qué es lo que Cristo hizo. Las dos cosas son de suma importancia. Pero el que salva, ¿quién es? El evangelio. Cristo es el que salva. Él en su soberanía puede usar un burro para convencer a alguien. Hasta ha usado gentiles a través de la historia. Pero por lo general, la vía regular es que Él usa a quién? A su iglesia, que es columna y baluarte de esta verdad. La vía regular es que te va a usar a ti. Él podría hacer que salga una nube y digan, arrepiéntanse humanidad. ¿Lo podría hacer? Lo podría hacer. ¿Podría usar un ángel? Lo podría hacer. Pero a Él le plació usarte a quién? A ti. Pero te pide algo. Que tu conducta vaya a la par con tu fe. Eso es lo que nos pide. De lo contrario vamos a caer en un fariseísmo. ¿Qué es el fariseísmo? Que tenían todo el conocimiento claro, en parte, o literal, pero su conducta discrepaba mucho de lo que ellos decían. Nosotros teníamos la Torá, la ley de Moisés, y no lo tenían en su iPad o en su celular, ellos lo tenían muchas veces de ellos en la mente, mas no lo vivían. Entonces, mis hermanos, ya para ir terminando, siguiente texto, por favor. Romanos 10, mira, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán si, dice, sin haber quien les pregunto? Mis hermanos, ¿quién es el que tiene que predicar este misterio de la piedad? Este evangelio. Tú y yo. Tú y yo somos llamados a predicar este evangelio. Recuerda, somos columna y baluarte de la verdad. Y para terminar, no sé si lo tengo ahí, Lucas dice, ¿no? Y aconteció que, dice, bendiciéndoles, se separó de ellos y fue llevado arriba. Vuelvo al texto de Timoteo, perdónenme, porque faltaba la última parte, ¿no? Dice, creído en el mundo, ¿y qué más dice? Recibido arriba en gloria. Entonces, el misterio de la piedad es desde que Jesús se hace hombre, desde que Dios se manifiesta en carne, hasta que es recibido en gloria, ¿no? Y ahí justamente venía el siguiente texto, donde justamente nos muestra cómo es que Él fue llevado arriba al cielo. Lo vemos en Lucas, también lo pueden ver en el libro de Hechos, capítulo 1, cómo es que Él asciende, ¿no? Al cielo. ¿Quién te resume este misterio de la piedad? El mismo Pablo cuando escribe a los filipenses. Quizás muchos se lo saben de memoria, Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante. ¿Lo tenemos en pantalla, creo, Gisela? Filipenses, vamos a leerlo todos juntos. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como
que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz. Siguiente. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Es un buen resumen de lo que Jesús hizo en su vamos a decirlo, en su ministerio aquí en la tierra. Se despojó, se hizo hombre, obediente hasta muerte en la cruz, pero también fue exaltado hasta lo sumo. Pero ese texto comienza por una exhortación de Pablo a la iglesia, en ese caso de Filipos. Le dice: haya pues en ustedes ese mismo. Mis hermanos, muchas veces hablamos de predicar el evangelio, muchas veces hablamos de que nuestra vida tiene que ir a la par con lo que predicamos. Pero para eso, ¿sabes qué? Muchas veces tenemos que renunciar a nuestro propio yo, a nuestra propia comodidad. Jesús se pudo haber quedado arriba y no bajado. ¿Pero qué es lo que hizo? Se despojó de algo que él no merecía, no, de algo que él tenía. En ese sentido, Pablo dice: haya pues en ustedes ese mismo sentir, le dice a la iglesia. Esa misma humildad, ese mismo servicio, ese mismo amor que tuvo Cristo por ti, ahora el Señor nos los demanda a nosotros como iglesia. Para ser columna y baluarte de la verdad, no solamente es tener conocimiento, no solamente es llevar una vida correcta, sino es tener amor por los demás, por aquel familiar, por aquel amigo, por aquel vecino, por aquel compañero de trabajo que aún no tiene a Cristo. Tú y yo ya sabemos quizás a estas alturas quiénes somos en Cristo. Entonces no solamente tenemos responsabilidad ante el Señor de vivir vidas correctas, santas, puras, íntegras, porque si no vivo esa vida es pecado. ¿Me va a quitar la salvación? No necesariamente, porque la salvación es por gracia y misericordia, pero hablaría de un corazón desagradecido como el que te salvó. Pero sí podría en cuestionamiento si realmente ha sido regenerado, porque todo aquel que ha sido salvado y ha entendido la gracia no va a tener esa forma de pensar, decir: vivo con mi vida como quiera, no importa si, porque ya me han dicho que no pierdo la salvación. No, uno es que va a tener conciencia y va a tener temor de Dios, pero no solo eso, todo aquel que realmente ha entendido el misterio de la piedad, el verdadero evangelio, va a tener la necesidad, así como Pablo la tenía, de poder publicar eso, de poder anunciar eso a alguien más. No lo va a ver como algo opcional, como diciendo: ¿le digo o no le digo? Él va a buscar la manera de hacerlo, en su conducta, en su manera de vivir. Mis hermanos, pero para eso, vuelvo a repetir, se requiere ¿qué? Desprendimiento. Necesitamos, alguien dijo por ahí, ¿no? Menos de mí, más de Él. Menos de mí, más de Cristo. Pero eso no puede ser solamente un cliché, sino tenemos que vivir así. Menos de mí, más de ¿quién? De Cristo. ¿Es fácil? No, porque también está presente en nuestra carne, que te va a decir: más de ti, menos de Él. Y va a hacer que vivamos un cristianismo cómodo. ¿Y qué es vivir un cristianismo cómodo? Vivir un cristianismo cómodo es decir: bueno, yo ya soy salvo y no soy tan pecador como mi vecino. Que se las arregle él. ¿Cuántos de nosotros, así de todo corazón, estamos orando por aquel familiar que aún no conoce a Cristo? ¿Cuántos de nosotros? O quizás nos hemos ido al otro bando, de creernos moralmente más correctos que ellos, y ya no nos juntamos con ellos. Peor todavía, estaríamos cayendo en un extremo religioso. Hermano, júntate con el pecador, pero no para que te contagie, sino para que tú demuestres a Cristo por tu manera de vivir, y cuando se dé la oportunidad, revélale el misterio de la piedad.
¿Qué tal si nos ponemos de pie para poder dar gracias a Dios, mis hermanos? Amado Dios, te doy gracias esta noche, Señor, por tu preciosa palabra. Que no quede en teoría nada más en nuestra mente, Señor. Ayúdanos a realmente vivir, Señor, tu evangelio. Ayúdanos a transmitir tu verdad a nuestro hermano, a nuestro prójimo, Señor. A recordar en todo momento, Señor. Cuántos hombres de Dios, cuántos siervos tuyos, Señor, arriesgaron y dieron su vida para anunciar este precioso evangelio, Señor. Tu palabra está llena de estos ejemplos, Señor, y también la historia de la iglesia está llena de mártires, Señor, que fueron metidos a un horno, fueron decapitados, fueron muchos de ellos ultrajados, muchos de ellos apedreados, a causa de tu evangelio, Señor. Y nosotros muchas veces nos dormimos o nos conformamos, Señor. Perdónanos primeramente como personas, como iglesia también, Señor. Ayúdanos a ser más intencionales en la predicación de tu palabra. Las formas tú lo vas a determinar, Señor. Los momentos tú lo vas a determinar. Pero ya nos has dado luz verde, Señor, para predicar tu evangelio. Ayúdanos a hacerlo con denuedo, Señor. Ayúdanos a hacerlo con humildad, Señor. Si muchas veces va a llamarnos a romper comodidades, Señor, quizás a abandonar ciertos hábitos, Señor, que no son malos del todo, pero ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer esa iglesia fiel, Señor, que está mostrando tu verdad, que está haciendo columna y baluarte tu verdad, Señor. Ayúdanos a mostrar tu amor, Señor, a esta sociedad, a esta comunidad, a nuestro asentamiento humano y a nuestros alrededores, en nuestro trabajo, Señor. Y no necesariamente, Señor, de boca para afuera, sino realmente viviendo vidas conforme a tu palabra, Señor. Mostrando tu amor de manera natural, no necesariamente